Señor, quiero darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Padre de la Gloria. Presentamos este tema. Señor, toda distracción, toda preocupación, si hay algo que nos afana, lo echamos sobre ti. Ponemos en ti, Señor, este tiempo. Que seas tú, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, utilizándome, guiándome, y prepara el corazón de los que están escuchando para este tema. De verdad que ha sido de bendición y va a ser de bendición para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema que había quedado pendiente de lo que era la vigilia pasada. Entonces, seguimos en esa línea de lo que era el mes pasado, de lo que era enseñar. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un privilegio que tenemos de que Jesucristo nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su evangelio, no ha hecho nueva criatura, tenemos una renovación de mente, sabemos que tenemos salvación, tenemos vida eterna. Entonces, como hijo, tenemos esa esperanza, tenemos ese gozo que no lo experimentábamos cuando no lo tenían, por falta de conocimiento, porque muchas veces íbamos a la iglesia. Por ejemplo, mamá no me enseñó a mí lo que era lo que era el catolicismo, pero no pasaba nada, había tristeza, había lo mismo. Entonces, pero cuando llega alguien y nos predica la verdad, nos habla la verdad, nos enseñan, entonces esa palabra causa un impacto en nuestra vida, porque es la palabra de vida. La vida es la palabra de Dios, Jesús Dios hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Y eso causa un impacto en nuestra vida, que hoy en día lo podemos gozar de eso. Entonces, yéndonos directamente al tema, dice, Jesús nos dio a nosotros un mandato. El tema de hoy es enseñemos, pero para empezar, Jesús nos dio un mandato, y quiero que vayamos a Mateo. A Mateo 28, un versículo conocido, todo como hijo, ya lo sabemos porque es un mandato que Jesucristo nos ha dado. En Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 1, ya Dios nos dio la capacidad, nos dio ese mandato. Vayan, hagan discípulos, enseñando que guarden, enseñen. No se trata de que, esto no se trata de que yo sé más que uno, más que otro. Se trata de que uno tenga una comunión con el Señor, y que en el momento que el Señor nos dé la oportunidad de decir, en Cristo hay vida, en Jesucristo hay vida, ahí vamos bien. ¿Sí? Siempre y cuando vaya lo que estemos enseñando, se acorde con la palabra. Ya tenemos ese mandato. Todo lo que somos hijos de Dios tenemos ese mandato.
tenemos ese mandato de ir y hagan y enseñen la palabra del Señor. Entonces, hablar de enseñar es decir evangelizar. Es decir evangelizar. Hay algo muy especial en nosotros que somos como hijos de Dios y los que hablamos de la palabra y predicamos, no tanto que, o sea, predicamos, enseñamos porque ya tenemos eso nosotros de que queremos que otra persona llegue a los pies del Señor como nosotros hemos llegado. Ahora creo que vayamos a Isaías 52:7. Isaías 52:7. Y dice, Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Hermosos son los pies de nosotros los hijos de Dios que anunciamos las buenas nuevas de salvación y decimos Jesucristo murió por nosotros, dio la vida por nosotros. Jesucristo, hay nueva vida. Tenemos esas dos cosas buenas como hijos, mandato, Jesucristo Dios, donde vayan, donde te prediquen, yo estaré con ustedes. ¿Qué quiere decir yo estaré con ustedes? Si hablan correctamente la palabra, conforme a la palabra, yo estoy en la palabra, porque ahí, en la palabra, el Espíritu Santo se mueve. Jesús está en la palabra. Yo estaré con ustedes, quiere decir, a través de la palabra que ustedes hablen, yo soy el que voy a hacer. Ustedes hablen nada más, que yo soy el que hago el resto. Nosotros sembramos, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, no tenemos que tener ese temor de hablar. Sí, a veces nos da temor como ser humano, pero sí hay que hablar. Es necesario hablar y enseñar en este tiempo. Ese mismo pasaje lo trae, este mismo versículo lo cita Pablo en Romanos. Vamos a Romanos 10:15. Romanos 10:15. En Romanos 10:15 dice, vamos a leerlo del 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, vemos que Pablo lo trae, o sea, trae ese mismo versículo de Isaías 52, mucho antes, Isaías lo había dicho, lo trae a Romanos. Entonces, lo trae a Romanos porque él dice, ¿cómo creerán si no les predican? ¿Cómo creerán si no les enseñan? Y entonces dice y lo trae a memoria después de tanto tiempo, cuánto tiempo pasó, y él dice, Pablo dice, cuán hermosos son los pies. Entonces, siguiendo esa línea, pero nosotros como hijos, ¿qué es lo que hay muchos temas que podemos enseñar? Pero hay un tema contundente. Hay un tema contundente que los hijos de Dios tenemos que está clarito para cuando vamos a hablar, y más cuando le vamos a hablar a una persona
cuando vamos a hablar de alguien, independientemente cuál sea la situación que la persona pueda estar pasando o en el momento que esté pasando. Porque en este pasaje que le voy a traer a mención, se reúne prácticamente todo lo que el ser humano necesita. ¿Sí? Es prácticamente todo lo que el ser humano necesita. Entonces voy a citar la cita. Y después le voy a dar un ejemplo, un ejemplo que pasó bíblicamente con esta profecía que se dio. Creo que vayamos a Isaías 53. Y Isaías 53, como todos saben, es la profecía de cuando Isaías habló de la venida de Jesucristo. Y lo voy a leer. Y lo voy a leer. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fuimos menospreciados y nos estimó. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y sus generaciones. ¿Quién lo contará? Porque fue contado por la tierra de los vivientes, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, vamos a hablar hasta ahí. Ya conocemos ese pasaje. Es un pasaje que, como hijo de Dios, tenemos que saber bien, como lo dije anteriormente, que es un pasaje que reúne lo que el hombre necesita. No importa lo que el hombre pueda estar pasando, la persona que pueda estar pasando algo. Porque en realidad nosotros los seres humanos necesitamos, cuando estamos en esos momentos así, necesitamos esperanza. Y este versículo da esperanza, o sea, es esperanza, o sea, no hay, o sea, esto es esperanza. Y es tan profundo este pasaje que de verdad, pensemos antes cuando nosotros no teníamos al Señor, cómo vivían nosotros de una manera descarriada, viviendo hundidos en el pecado. ¿Ves? Tantas cosas que pasaban y no había esperanza. Ahora, siguiendo con el tema, ahora quiero que siguiendo con el tema, y como le dije que había un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
donde se da una situación en donde hay una persona que no es judía, que es fuera de la ciudad, que es de fuera de la ciudad de Jerusalén, que venía de otro lugar de África, y está leyendo este pasaje. Ahora creo que vayamos a Hechos 2, Hechos 8. Hechos 8, versículo 26. ¿Por qué? ¿Por qué este versículo, no? Porque el tema se llama con respecto a enseñar. Pero antes de llegar aquí, quería hacerle ese enfoque. Tenemos un mandato de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos un mandato, vayan, hagan discípulos. Hermosos son los pies que anuncian la paz. Yo estaré con ustedes. Y le traje esa profecía que había dicho Isaías. En Hechos 8, versículo 26. Mire la escena que se da. Dice, estamos hablando de Felipe, pero no Felipe el apóstol. Estamos hablando de Felipe el evangelista, uno de los que fue escogido de los diáconos, como diácono, cuando los apóstoles tenían mucha carga, ¿sí? Y ellos decidieron escoger a ciertas personas, y entre uno de esos era Felipe. Y eso de verdad a mí me llena de, me gusta, porque nosotros entramos en esa línea ahí, como Felipe, el evangelista. Felipe era un hombre común y corriente como usted y yo, pero tenía la disposición de hablar, de enseñar sobre esto de lo que era el evangelio. E incluso Felipe prácticamente fue uno de los que predicó uno de los primeros que predicó fuera de lo que era Jerusalén. Entonces, dice el versículo, dice el versículo en Hechos 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Él ahí tenía comunión con el Señor. O sea, nosotros tenemos que tener una comunión con el Señor. Hay momentos en que nos ha pasado, a mí me ha pasado, de que hay, por ejemplo, tiene un lugar de labor y me toca hablar. Me toca hablar en medio del lugar de trabajo. Claro, siendo prudente, porque tampoco se puede parar una actividad pero sí me ha pasado. Lo digo por testimonio, me ha pasado que tengo que hablar. O sea, no me puedo callar. Tengo que hablar, porque uno siente que tiene que hablar. Más cuando sabe que hay personas que están necesitadas. Sigue diciendo el versículo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Quién era este eunuco?
El eunuco era un funcionario alto del alto rango del séquito de la reina de Etiopía. Etiopía es parte de lo que era África, para eso lo allá. Ese que él era etíope, eunuco. Ahora, la Biblia no dice como no escribe el eunuco, porque Jesús habló de los eunucos. Jesús habla de que hay eunucos que son de nacimiento, hay eunucos que son hechos, que se hacen eunucos, ¿sí? Y entonces no lo escribe, pero lo que sí resalta este pasaje de que esta persona tenía tenía temor a Dios, porque dice que venía de Jerusalén de adorar, ¿sí? Pero él adoraba porque, o sea, me imagino que él venía de esa creencia judía. Como ustedes saben, hay muchos judíos que no creen en Jesucristo. Entonces, ellos tenían él venía de adorar, ¿no? Del templo allá. Y venía con esa creencia. Era un etíope convertido, quién sabe, estaba convertido al judaísmo. Y entonces dice que seguimos leyendo, dice, y volvía sentado en su carro y leyendo, ahí está, oigan esto, y leyendo el profeta Isaías. Para esos tiempos dice que la palabra se leía, yo buscando y leí buscando ahí referencias de que ellos leían la palabra en alto. Volvía sentado en su carro, o sea que él venía, estaba bien, lo que era cómodo, o sea, no era cualquiera persona. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero le hace una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Entonces viene, y él dijo, el etíope le pregunta, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Ve? Tremendo. Por eso que empecé, busqué los versículos. ¿Qué más se refiere a enseñar? Tenemos que estar centrados, porque hay muchas personas, y me ha pasado, que me dicen, pero ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Qué esto, qué lo otro? Y he escuchado, me dicen, pero no, pero es que yo creo en Dios y yo voy a la iglesia católica. Entonces hay errores, ¿no? Hay errores, y entonces ahí en nosotros entramos como hijos y tenemos que saber discernir lo que tenemos que enseñar, ¿no? Y entonces, repito no vuelta, versículo 31 dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas por su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra. O sea, él estaba leyendo la profecía de Isaías. O sea, él estaba leyendo la profecía de Isaías 53.
Él estaba leyendo esa profecía que es la profecía que habla de la crucificación de Cristo, de la redención de Cristo, de que murió por nuestros pecados. O sea, ahí habla del versículo, del versículo 7 y 8, pero ¿quién? O sea, meditando yo, él tuvo que haber leído todo lo de atrás y siguió leyendo, ¿no? Y siguió leyendo. Me imagino cuando él leyó, cuando hablaba cuando decía en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. O sea, yo me imagino que el etíope había leído todo esto, estaba leyendo lo que era Isaías. Entonces, dice que el eunuco, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice este profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, me imagino que le empezó a hablar que era del versículo, todo el versículo 53, desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo meditaba y yo, el evangelista Felipe, primero me imagino que le explicó, le habló de Jesús, porque ahí dice, él predicó el evangelio de Jesús. Y me imagino que le siguió hablando cuando Jesús fue le habló en el sermón en el monte del sermón, el sermón en el monte, donde dice el bienaventurado los que lloran, bienaventurado, 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 y como la palabra es vida, y como Jesús dijo, yo estaré con ustedes donde ustedes estén, donde ustedes hablen de mí, yo estaré ahí. Y acordémonos también que Felipe había sido guiado por el Espíritu Santo. Impactó a este etíope que no era judío, venía de otra cultura, de África. Ustedes saben cómo son esas culturas allá, tantas cosas que si fue tanto el impacto de la enseñanza de Felipe, porque en el capítulo 5, el mismo etíope dice, ¿y cómo por ese alguno no me enseñare? El mismo etíope dice, ¿cómo voy a saber si no me enseña? Fue tanta la enseñanza de Felipe a este hombre que de verdad impactó la vida de Felipe. Y Felipe era un hombre normal, un hombre como usted y yo, con defectos, con ansiedades, con aflicciones, con dificultades, con problemas en el ego, igual que usted y yo. Lo bueno es que Felipe sabía lo que tenía que hacer. Como usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Instruirnos en la palabra y saber qué es lo que tenemos que decir. Como dije anteriormente, en esa profecía está todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Vida en abundancia, paz, redención de pecados, salvación, esperanza. Aún físicamente, en esa profecía nos dice a nosotros, tenemos una promesa que por
por sus llagas fuimos nosotros sanados y curados. O sea que aún físicamente nosotros tenemos promesa de que si hay alguien que está enfermo, está padeciendo algo, la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados y curados, tanto físicamente también, espiritualmente, en nuestro corazón, renuevo de mente, o sea, de todo está esa profecía está completa. Entonces dice que, para ir terminando y cerrando ya el tema, dice que yendo por el camino yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. A mí hubo algo aquí que me llamó la atención porque Felipe le dijo, si crees de todo corazón, la iglesia, si crees, hay que creer. O sea, y Felipe le hizo esa pregunta porque si leemos unos versículos atrás, Felipe había tenido, ¿se acuerdan del mago? El mago siguió, se bautizó, pero después el mago le dice, hey, cuando Pedro y Juan vieron que donde estaba Felipe había tanto impacto de lo que Felipe, a través de la predicación de Felipe, estaba pasando en esa ciudad, los apóstoles mandan a Pedro y a Juan, y dice que la gente fueron bautizadas, recibieron el Espíritu Santo, y cuando este mago ve lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, le dice, hey, le ofreció dinero, deme de eso. Entonces yo meditaba, mire la pregunta que le hace Felipe al etíope, si crees de todo corazón, si crees, entonces, eso es muy importante lo que es la palabra, ¿no? Y estar seguro en lo que estamos predicando. De verdad, es muy importante tener comunión con el Señor. Hay que, y valga la redundancia, tener comunión con el Señor, tener conocimiento de lo que estamos leyendo, saber, y buscamos al Señor. La clave es en buscamos al Señor, en tener comunión con el Señor, para poder enseñar a otros, para poder, como Felipe, que es guiado por el Espíritu Santo, y explicarle, a tomarse la paciencia de explicarle a este etíope que de verdad venía errado de otro lugar, sé que venía de adorar, pero no entendía quién era Jesús, no sabía quién era Jesús, no sabía nada. Así como nos pasaba a nosotros. Muchas veces yo le puedo decir que yo iba a la iglesia católica y yo hacía lo mismo que hacían los otros. Era una religión. Y así mismo hay mucho afuera. Personas que no son malas, personas que tienen familia, personas que tienen un buen trabajo, personas que son de buen vivir, en el sentido secular, ¿no? No son personas de mal corazón, por decirlo, no hacen daño a nadie. Y dicen, sí, yo creo en Dios, pero no conocen a Jesús. Y este etíope no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Y entonces es la misión que nosotros tenemos como hijo de enseñar quién es Jesús, lo que Él hizo por nosotros.
el valor que hizo Jesús en su muerte en la cruz. Es lo fundamental que como hijo de Dios nosotros tenemos que saber enseñar. Y es fundamental y obvio, hay otros muchos temas en la Biblia que podemos hablarle a otra persona. Pero este es el tema contundente que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñar independientemente lo que sea la situación que esté pasando la otra persona. Porque si hay una persona que está hundida en el alcohol, necesita a Jesús. Como decía la canción, todos necesitamos a Jesús. Si hay una persona que está pasando por desánimo sentimental, necesita a Jesús. Jesús le da paz. Si hay una persona que te pasando la situación que te pasa, e incluso como este tío, pues que no tenía de que venía de hacer algo bueno, de adorar a Dios, pero estaba equivocadamente. No conocía a Jesús, no conocía a la vida, no conocía a la vida, a la esperanza, no conocía la salvación, él no sabía de eso. Y eso es lo que nosotros como hijos tenemos que, punto fundamental, enseñar. Listo, esta era la vigilia, no me extiendo más. Aquí podemos hablar más de esto, pero ya creo que para que la gente pueda, por cuestión de toque de queda y también por lo que es, la gente quería ver el partido de Panamá. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y de verdad muy agradecido por este tema, porque es de edificación para todos nosotros. Señor, quiero darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, Dios eterno, Dios poderoso, por este tiempo de mini vigilia, este tiempo, Señor, que retomamos en esta noche. Eres tú, Señor, el que habla. Eres tú, Señor, el que nos bendice. Tú eres el que nos guía. Señor, gracias te damos. Y así, Señor, como Felipe, guiado por el Espíritu, habló a este etíope, así mismo, Señor, ayúdanos a nosotros. Guíanos en el Espíritu para predicar y hablarle a otra persona y poder, Señor, hacer ese mandato que nos ha dado Jesús, que vayan y hagan discípulos, enseñen la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, y oro por todo, cada uno de los hermanos que están ahí en la congregación, los que están conectados vía Zoom. Señor, que sea un tiempo de búsqueda en Dios, un tiempo, y más en estos tiempos, Señor, que necesitamos, la gente necesita más de ti, en medio de dificultades que se puedan presentar, pero aquí estamos, Señor, agradecido dándote gracias, agradecido porque sin ti no somos, Señor. Gracias yo te doy por la vida de cada uno de ellos, oro para que lleguen con bien a sus hogares, que seas tú siempre proveyendo alimento, provisión, lo que necesiten, que tú des siempre salud, nos guarde en todo lo que hagamos y nos presentamos delante de ti como esa alabanza, Señor, esa alabanza para ti. Y qué bueno, Señor, es hablar y predicar y enseñar tu palabra. Como dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la salvación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.